Estamos teniendo dos tipos de charlas. En una estamos siguiendo la secuencia de lo que es el sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio que hemos visto que, ya me olvidé, porque hay que tomar las pruebas. Porque si no, ¿qué hemos visto sobre el sacramento del matrimonio? Una parte es sobre el sacramento del matrimonio y la segunda parte, en cambio, es sobre el nacimiento de los niños. ¿no? Maternidad. A ver, la segunda parte ya es sobre cuestiones prácticas. Fue el impedimento, la primera fue los fundamentos del matrimonio. Los fundamentos del matrimonio, que son ¿cuáles? ¿Cuáles son los fundamentos del matrimonio? Procreación de los hijos y educación de los hijos y ayuda mutua. Esos son los fundamentos del matrimonio. Los fines del matrimonio, esos son los fines del matrimonio. Procrear hijos, formación de los hijos, o educación de los hijos y ayuda mutua. Lo otro eran las propiedades del matrimonio. ¿Cuáles eran las propiedades del matrimonio? Unicidad e indisolubilidad. Unicidad, uno con una, indisolubilidad para siempre. ¿Sí? Después, ¿qué hemos visto? Nada. Yo creo que estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué más hemos visto? A ver, ¿qué más hemos visto? Las causales para nulidad de un matrimonio. Causales. Hoy vamos a ver las causales, los impedimentos dirimentos. Era sobre cuestiones particulares de matrimonio, que era sobre la cuestión de qué sucede con los casados civilmente o con los casados por la iglesia y divorciados civilmente y vueltos a casar, y qué sucede, qué dice la iglesia acerca de los que están solo en situación de unión libre, qué sucede con algunas personas que deciden casarse por la iglesia, separarse, pero ya no vuelven a convivir, etc. Todas estas cosas las hemos visto ya. Entonces, hoy, en cambio, vamos a ver sobre los impedimentos dirimentes. ¿Y qué es esto de los impedimentos dirimentes? Los impedimentos dirimentes vamos a ver por cuestiones generales. Lo que dice el Código de Derecho Canónico. Dice, el impedimento dirimente inhabilita a la persona para contraer matrimonio válidamente. Es lo que les decía yo. O sea, en el momento de contraer matrimonio, se dieron algunas causales, y al darse algunas causales, entonces el matrimonio nunca existió. Y es bueno que nosotros, yo les decía también a los miembros de la delegación de la familia, les decía, nosotros vamos a formar formadores. O sea, ustedes deben tener la cabeza clara para poder guiar a otros matrimonios. ¿Sí? Pues no es una charla para matrimonios, normal, por decir así. No es una charla para ustedes, y qué bonita la charla y me va a servir, qué lindo. No. Son charlas para que ustedes guíen a otros, para que ustedes tengan la capacidad de guiar a otros. Entonces, por eso necesitamos saber qué es un impedimento dirimente. Dice, inhabilita a la persona para contraer matrimonio válidamente. O sea, si yo tengo este impedimento, que ya lo vamos a ver más adelante, quiere decir que el matrimonio fue inválido. Esto hay que aclarar, yo siempre aclaro en qué sentido. Que se dice que el matrimonio fue inválido a la hora de celebrarse. ¿Sí? Ya tuvo algunas causales antes de que se celebre el matrimonio, no después de que se celebre el matrimonio.
Por ejemplo, algunas personas dicen, ay, es que antes era bueno, pero después me fue infiel. No, el matrimonio fue válido. Si antes de casarse hubiese tenido otra persona, ahí era distinto porque estaba violentando la unicidad uno con una. Por eso las charlas que hemos visto tienen secuencia, ¿sí? Entonces, antes del matrimonio hizo el matrimonio inválido. Después del matrimonio era fiel, pero después del matrimonio se volvió sinvergüenza, uno de los dos. Eso es matrimonio válido, ¿sí? Es todo lo que sucede antes que invalida el matrimonio. ¿Y qué hace la iglesia? Algunas personas tienen la idea equivocada de decir, es que venimos a que la iglesia nos anule el matrimonio. La iglesia no anula el matrimonio, nunca. La iglesia lo que hace es declarar o hace un proceso para ver si ese matrimonio fue válido o inválido. Nunca anula el matrimonio. O sea, si hubo matrimonio, no anula la iglesia. La iglesia solo comprueba a ver si hubo o no hubo, nada más. Y una vez, si no hubo, entonces hace una declaración de nulidad, más no que anula el matrimonio. Son dos cosas distintas, hay que ser precisos en el lenguaje. Entonces, por eso, el impedimento de alimento inhabilita a la persona para contraer el matrimonio. El Código del Derecho Canónico 1074 dice, se considera público el impedimento que puede probarse en el fuero externo, en caso contrario es oculto. Es decir, alguna persona dice, sí, es que a mí me obligaron, pero, a ver, ¿puede probar usted que le obligaron? Por ejemplo, un ejemplo aquí muy claro. Hubo trabajaba aquí en la curia, una chica, y se casó. Incluso el casó el obispo. Entonces, se casó, pero esa noche de la boda, se casó con un poco de gripe, pero después tuvo una crisis respiratoria, tuvieron que llevarla a la clínica. El domingo pasó internada en la clínica y el lunes le dijo, claro, el esposo le dijo, son pretextos solo para no acostarte conmigo, ahí te quedas. Entonces, ¿fue un matrimonio válido? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque había libertad. Claro. Es que no importa que se celebre el matrimonio. O sea, la cuestión es la libertad. ¿Ella se casó libremente? Sí. ¿Él libremente? Sí. ¿Estaban queriendo tener hijos? Sí. Pero hubo un impedimento allí. ¿Cuál es un impedimento? Que lo vamos a ver más luego. Es un impedimento, dice, fue un matrimonio rato, o sea, duró un ratito, pero no consumado. Entonces, no consumado significa que nunca tuvieron relaciones. Esto también es necesario tenerlo claro. A ver, ya lo había dicho la vez anterior, pero otra vez voy a repetir. Para que haya matrimonio, para que haya cualquier sacramento, es necesario materia, forma, ministro y sujeto. La materia en el sacramento del bautismo, ¿cuál es? El agua. Solo sobre eso, el agua, entonces ahí hay agua y ya. Es el agua sobre la cabeza del bautismo. Esa es la materia. ¿Cuál es la forma? La forma es yo te bautizo, las palabras. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la forma. ¿Quién es el ministro? El obispo, el sacerdote o el diácono. ¿Quién es el sujeto? La persona no bautizada. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la materia de la Eucaristía? El pan de trigo y el vino de uva. Es la materia, lo que voy a utilizar, lo que se puede tocar. La materia. El pan de trigo y el vino de uva sobre el altar.
Materia. Forma. Palabras consecretorias. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y beben, esta es mi sangre. Las palabras de consagración. Forma. Las palabras. Ministro, obispo y sacerdote. Sujeto que puede recibir la comunión. Todo bautizado en estado de gracia. Confesado. ¿Cuál es la materia de la confirmación? El crisma. El crisma sobre la frente de quien se va a confirmar. ¿Cuál es la forma? La imposición de manos y las palabras que dice: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. O sea, algún sacerdote se inventa otra cosa y dice: sí, yo te comunico el Espíritu Santo por el poder de Jesús. Eso no vale, porque la iglesia ha puesto unas palabras exactas, y es: por esta señal recibe el don del Espíritu Santo. ¿Quién es el ministro? El obispo. ¿Quién es el sujeto? Todo bautizado en gracia de Dios. La confesión, ¿cuál es la materia? No, la materia. Los pecados. Pero no solo los pecados, sino los pecados dichos. ¿Por qué puedo tener pecados? Pero si no los digo. Sí, la confesión verbal de mis pecados. La forma: yo te absuelvo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ministro, obispo y sacerdote. Sujeto: todo bautizado pecador o sin gracia. El sacramento de la unción de los enfermos, ¿cuál es la materia? ¿Ya? El aceite de oliva. La forma: el aceite de oliva sobre la frente y las manos. Esa es la materia. La forma: las palabras que dice el sacerdote, recibe por esta salvación, etcétera, etcétera. Ministro, obispo y sacerdote. Sujeto: un enfermo. Enfermo, bautizado, enfermo o en peligro de muerte. ¿Sí? Si no es bautizado, no puede recibir ningún sacramento, porque la puerta para los sacramentos es el bautismo. El sacerdocio, el don del sacerdocio. Materia: imposición de manos. Forma: la palabra de consagración. Ministro, obispo. Sujeto: varón bautizado. Varón bautizado. No mujer, por si acaso. Entonces, ahora sí, sacramento del matrimonio. Materia: unión de los cuerpos, relación íntima. Forma: mutuo consentimiento. Yo entrego a ti. Ministro: los mismos cónyuges. El sacerdote no es el ministro. Y el sujeto: los mismos cónyuges. O sea, el matrimonio es una cosa que es más de ustedes. Y el sacerdote, en cambio, ¿qué hace? Es un testigo cualificado de la iglesia. Está solo mirando. No, no está mirando. Es un testigo de la iglesia que bendice ese matrimonio. Es un testigo de la iglesia. Que es un testigo de la iglesia que entre dos bautizados, si no está el testigo de la iglesia, ese matrimonio no puede darse. Es como usted tiene que ir ante el juez en el registro civil. Si no hay el juez en el registro civil, no puede darse. Pero, ¿quién hace el matrimonio? Los dos, pues no el juez. Pero es necesario este testigo cualificado de la iglesia. El sacerdote. Entonces, entendiendo ya un poco esto, se va a entender más los impedimentos. Dice:
Se considera público el impedimento que puede probarse en el fuero externo, es algo que yo puedo probar. Pongamos una persona, dice, es que a mí me obligaron a casarme, ¿puedo comprobar eso? Y es que yo no quería casarme antes, y después era porque estaba embarazada y mis papás me obligaron, ¿puedo probar eso? Puede ser que sí, pues. Los papás llegan, se acercan y los papás le dicen, o sea, sí, yo le obligué a mi hija o yo le obligué a mi hijo que se case. Entonces, si les obligaban, no tenían plena libertad, por lo tanto, es inválido. Sigue diciendo, compete de modo exclusivo a la autoridad suprema de la Iglesia declarar auténticamente cuando el derecho divino prohíbe o dirime el matrimonio. Es decir, se hace el proceso en la curia y después solo el obispo saca una carta de declaración diciendo su matrimonio fue inválido. Entonces da una declaración de nulidad de matrimonio, pero solo cuando el obispo le dice, no cuando usted piense o cuando el padrecito piense. El padre dice, yo creo que ustedes nunca se casaron, no, su matrimonio es inválido. El sacerdote no tiene la autoridad para decir eso. Tiene que hacer la declaración, tiene que hacer el proceso judicial en la vicaría judicial. Por eso en cada diócesis hay una vicaría judicial. Y en las diócesis que no tienen sacerdotes formados en derecho canónico y son pequeñas, entonces acuden a la diócesis sufragánea. Por ejemplo, aquí en Ibarra se atiende Tulcán, Esmeraldas, Sucumbíos e Ibarra. ¿Sí? Entonces, y nosotros dependemos de Quito, porque Quito es como la cabeza y la mano. ¿Sí? Entonces, seguimos. Dice, ahora ya vamos con los impedimentos. Primer impedimento. No puede contraer matrimonio válido el varón antes de los 16 años cumplidos, ni la mujer antes de los 14 también cumplidos. O sea, si alguien se casa menos de 14 años o menos de 16 años, ese matrimonio es inválido. Sucede sobre todo antes. Sí, pero antes se casaba, al menos en Otavalo, mucha gente se casaba de 13 años, de 12 años, porque los papás les han hecho casar, etc. Ese matrimonio es inválido. ¿Sí? Y hay algunas culturas también en que les casan ya la mujer, es que tal vez aquí en la sierra, porque las mujeres como que desarrollan más lento, pero en la costa usted ve a una niña de 13 años y la ve a una señorita hecha y derecha. ¿Sí? Entonces, a veces a los 14 años ya quieren casarse, o a los 13 años ya quieren casarse. En la costa, sobre todo, sucede mucho esto, de que se casan a los 13 años, así, ese matrimonio es inválido, aunque tenga permiso de los papás. En este caso, en la cultura indígena, sí sucede eso. Por eso estamos diciendo, en la costa y en la cultura indígena sucede esto, y nosotros debemos saber que si el hombre tuvo matrimonio antes de los 16 años y la mujer antes de los 14 años cumplidos, ese matrimonio fue inválido. ¿Cuál es la razón? Porque no tuvieron la suficiente madurez para asumir qué era el matrimonio, para asumir todo lo que hemos venido viendo sobre los fines del matrimonio, las propiedades del matrimonio, sobre las obligaciones del matrimonio. O sea, no tienen plena madurez. ¿Perdón? Sobre todo la libertad de ellos de escoger. Sí, no tienen plena libertad. Tienen libertad, sí, pero plena no. ¿Sí? Otro impedimento, dice, ¿puede la conferencia episcopal establecer una edad superior a la celebración lícita? Dependiendo, esto es parte del parágrafo, dependiendo de qué, de la madurez, porque como decía, en la costa, por ejemplo, hay algunas personas que ya, y puede ser en África, hay otra realidad distinta a las de aquí. Eso ya depende de la conferencia episcopal. El canon 1084 dice, la impotencia antecedente y perpetua para realizar el acto conyugal, tanto de parte del hombre como de la mujer, ya absoluta, ya relativa, hace nulo el matrimonio por su misma naturaleza. Entonces, si alguien es impotente, sea hombre y mujer, porque la mujer también es impotente, no solo el hombre, entonces, si es antes de contraer ya era impotente, es inválido el matrimonio.
Y la persona sabe si es que es impotente. ¿Sabe? Entonces, o sea, solo cuenta si hubo antes. ¿Sí? Entonces, si después ya vino la impotencia, sea por la edad, sea por alguna enfermedad, es un matrimonio válido y tienen que vivir juntos. ¿Sí? Pero no se puede hacer nunca. No, porque eso fue después. Claro. Fue después. El antes, por eso dice, antes, impotencia antecedente y perpetua. O sea, es algo que fue antes de contraer matrimonio y fue para siempre. O sea, no hay cura. Fue siempre impotente. Porque hay algunas personas que son impotentes solo con algunas personas. Y con otras no. Sí, les impide. Tienen un impedimento psicológico, no pueden. Sobre todo en las mujeres sucede eso. O sea, dice, ¿cuál es la impotencia femenina? ¿Cuál es la impotencia femenina? A ver, mujeres, ¿no saben cuál es la impotencia femenina? ¿Cómo? Díganlo más, estamos hablando. La lubricación. No, la interpretamos mal. La frigidez es que impide la penetración, se vuelve como una piedra. Impide, no puede penetrar. O sea, se vuelve frígida, así, como rígida, en otras palabras. Muy rígida y no puede penetrar. Eso es impotencia. Y a veces le sucede. Puede suceder por algún trauma de niña o lo que sea. Y no puede. O sea, viene el hombre y quiere acostarse y no puede. Y ella no puede. Y llora y no puede. Y le duele y le da un poco y no puede. Físicamente no puede. Frigidez. Es la verdadera frigidez. Porque a veces decimos frigidez y pensamos que la mujer es fría, apática. No, eso es apatía. Pero no es frigidez. Frigidez es una enfermedad biológica que impide la penetración. Entonces, esa es la parte de la mujer que puede ser antecedente o perpetua. Y aquí hay algunos, dice, si el impedimento de impotencia es dudoso, con duda de derecho y de hecho, no se puede impedir el matrimonio ni mientras persista la duda, declararlo. O sea, hay un principio que dice, hay que aclarar primero la duda. Porque una persona puede tener dudas, sobre todo en los hombres. Pongamos que un hombre es virgen, nunca ha tenido relaciones con ninguna mujer, y él tiene duda de derecho y de hecho. ¿Qué significa? Un hombre normal, a primera hora de la mañana o en ocasiones de la noche tiene erecciones. Entonces puede dar cuenta que no es impotente porque tiene erección. Eso es de hecho, me puedo dar cuenta de hecho, aunque no tenga relaciones con una mujer. Incluso hay algunos, sobre todo en la pubertad y en la adolescencia, que tienen sueños húmedos. O sea, me doy cuenta de que no soy impotente. ¿Sí? Uno se puede dar cuenta. Pero en cambio puede dudar porque tal vez no tiene estas erecciones nocturnas ni en la mañana. O tal vez no he tenido nunca un sueño húmedo. Y entonces puedo dudar, ¿y será que soy impotente? ¿O será que soy...? Ya el hombre ya tiene que cuestionarse. Un poquito. O sea, uno tiene dudas cuando aparece algo. O sea, por ejemplo, si a uno le aparece una mancha en la piel, tiene dudas, ¿será cáncer o no será cáncer? Si no tengo ninguna mancha en la piel, no tengo por qué tener dudas. ¿Sí? Y lo mismo, o sea, si el hombre o la mujer capta algo dudoso, entonces ya tiene dudas. Y tiene que despejar la duda. La esterilidad no prohíbe ni dirime el matrimonio sin perjuicio del que lo prescribe. Es decir, una cosa es la impotencia y otra cosa es la esterilidad. La esterilidad no es un impedimento, porque puede ser potente, pero estéril, sea el hombre o la mujer. Eso no es impedimento, es un matrimonio.
Otro impedimento, se atenta inválidamente al matrimonio, quien está ligado por el vínculo de un matrimonio anterior, aunque no haya sido consumado. O sea, si alguien estaba casado, ya no puede volver a casarse por la iglesia. Aun cuando el matrimonio anterior sea nulo o haya sido disuelto por cualquier causa, no por eso es lícito contraer otro antes de que conste legítimamente o con certeza la nulidad o disolución del precedente. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, en el caso de esta chica que les comentaba hace un momento, que se casó, ese día le dio una crisis respiratoria, no consumó, por lo tanto no hubo materia, y como no hubo materia, entonces le faltó completar el matrimonio. Sí hubo un matrimonio, pero le faltó, por eso fue un matrimonio rato, pero no consumado. Eso se llama el rato no consumado. Es cuando no existe, cuando existe entre las tres cosas, hubo sujeto, ministro, forma, materia, faltó la materia, faltó consumar, y por lo tanto, ¿sí hubo matrimonio? Sí, pero no consumado. Entonces, ¿qué hace falta? No es que decir, bueno, yo como no consumé el matrimonio, entonces ahora yo me puedo casar con otro. Eso no dice. No hay que hacerlo. Sino, ¿quién puede declarar la autoridad legítima? Yo tengo que hacer el proceso, y una vez que el proceso me sale la declaración de nulidad, solo allí puedo contraer el matrimonio. No porque yo digo, total, ni consumé el matrimonio. No, yo no soy juez de mí mismo. Debo tener una declaración de nulidad de parte de la autoridad eclesiástica. Por eso, esta chica que yo les decía se volvió a casar, yo le celebré el matrimonio, pero una vez que hizo todo el proceso, entonces yo le volví a casar con la iglesia y no pasó nada. Porque fue un matrimonio rato, no consumo. ¿Con el mismo o con otro? Con otro. Sería Xuxa casarse con él. Claro, es que hay un hombre que le está diciendo, ¿sabes qué? Tú no quieres acostarte conmigo, por lo tanto te quedas ahí. Sería Xuxa casarse. Porque hay personas que pueden hacer igual. Bueno, sí, eso nos quita. Así es. En 1086 dice, es inválido el matrimonio entre dos personas, una de las cuales fue bautizada en la Iglesia Católica o reciba en su seno, y otra no bautizada. Es inválido. O sea, yo soy católico y la otra persona no cree en Dios, ni siquiera se ha bautizado. Es un matrimonio inválido. No se dispense este impedimento si no se cumplen las condiciones indicadas. Dice, si al contraer el matrimonio una parte era comúnmente tenida por bautizada o su bautismo era dudoso, se ha de presumir, conforme al canon 1060, la validez del matrimonio hasta que se pruebe la certeza de que uno de los contrayentes estaba bautizado o no. O sea, en principio es un impedimento. Si soy dudoso porque tal vez, digo, no sé si me bautizaron de niño o de niña, o me bautizaron en otra iglesia, pero ya no creo en Dios, soy practicante, no sabe si es bautizado o no bautizado. Entonces, hasta que no se aclare la duda, ese matrimonio es válido. Es válido, si es que se presume que sí hubo bautismo. Si se comprobó que no hubo bautismo nunca, entonces ahí ya viene la declaración de nulidad del matrimonio. Una inquietud sobre el 1086 literal 1. Manifiesta que es inválido el matrimonio entre dos personas, una de las cuales no es católica, no es bautizada. Sí. Previamente, para el matrimonio es el requisito fundamental presentar los documentos de bautismo. Sí. Entonces, de ninguna manera va a haber ni siquiera la ceremonia, porque no... Es que sí va a haber la ceremonia, A ver, ¿cómo decir? porque hay varios tipos de matrimonios. Por ejemplo, aquí puede confundirse el sacerdote porque hay una celebración de matrimonio mixto. Ya lo vamos a ver más adelante. O sea, hay una celebración de matrimonio mixto en que el uno es católico y el otro es no católico. Protestante.
son de religiones distintas. Entonces ahí se hace una dispensa. El obispo le dispensa a ese católico para que pueda casarse, pero con algunos requisitos. Y los requisitos le dice, tiene que acercarse a la curia, se les hace un juramento al que no es católico y se le dice que tiene que respetar la fe, porque lo más valioso que tiene uno es la fe. 1. 2, que los hijos que nacerán tienen que ser educados en la iglesia católica. Y entonces, allí, cuando hacen esta declaración y este juramento con la Biblia en mano, y está escrito, ahí se le dispensa al católico para que se case. Ahora, que cumplan o no cumplan, eso ya es problema de la conciencia de ellos. Pero la iglesia exige lo que debe exigir. ¿Sí? Entonces, por eso ahí se puede confundir uno. Pongamos que un sacerdote va a confesar va a asistir al matrimonio y el uno es católico y el otro es de dudoso. Dice, bueno, hasta que usted me traiga el documento de la otra iglesia, a ver si es que es válido o no es válido el bautismo. Entonces, mientras tanto, celebra el matrimonio. ¿Sí se hace eso? Sí. Padre, y una pregunta ahí, para casarse por la iglesia, ¿no es necesario que sean confirmados? Sean bautizados. Solo bautizados. En principio. Aquí dice, don Héctor, dice, su bautismo era dudoso, se ha de presumir la validez del matrimonio hasta que se pruebe la certeza de que uno de los contrayentes estaba bautizado. Se ha de presumir. Ahí está claro. Sí, o sea, es dudoso. Por eso nosotros, los sacerdotes, cuando viene una persona de otra confesión cristiana, no católica, y yo, por lo menos le pregunto, le digo, ¿y cómo fue su bautismo? Porque si el bautismo fue en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, el bautismo es válido. Aunque sea en otra iglesia. ¿Por qué? Porque debemos entender una cosa, es que todo esto tiene mucha cosa, porque esto ya se llama eclesiología. La iglesia es única, no hay varias iglesias. La iglesia que fundó Jesucristo es única. No es la católica, la evangélica, no, es la iglesia de Jesucristo, la única. Cuando una persona católica se bautiza, pasa a formar parte de esta iglesia. Una persona evangélica se bautiza, pasa a formar de esta iglesia. Una persona, cualquier persona de otra religión se bautiza, pasa a formar de la única iglesia fundada por Jesucristo. Entonces, la iglesia es única. Los cristianos estamos divididos, que es distinto. Pero la iglesia es única. Entonces, si el bautismo es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ese bautismo es válido, pasó a formar parte de la única iglesia, que es la de Jesucristo. No de su iglesia, sino de la iglesia de Jesucristo. Aunque no hay agua. Por eso digo, tiene que ser válido. Y para que sea válido, es necesario que se ponga el agua sobre el sujeto y se diga, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el bautismo es válido. Tiene que haber estas 4 para que sea válido el sacramento. Tiene que haber materia, forma, ministro y sujeto. Aquí el ministro, lo que dice el Código de Derecho Canónico para el bautismo, dice, el ministro debe ser el obispo, el sacerdote, el diácono, o cualquier persona. En caso de muerte, no. No, cualquier persona, aunque no sea católica, que tenga la intención de bautizar. Que tenga la intención de bautizar. O sea, entonces, ¿por qué son
solo el sacramento del bautismo sucede esto? Porque el sacramento del bautismo es necesario para la salvación. Es decir, si una persona no se bautiza, no se salva por sus propios méritos. Se salva por la iglesia, pero por sus propios méritos no. Entonces, ¿qué dice Jesús? Dice: en verdad te digo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, por eso la iglesia no dificulta el bautismo. Por eso está muy mal cuando dicen: no, es que los padres tienen que ser casados. No, los papás pueden ser divorciados, solteros, divorciados, lo que sea. Pero los padrinos, la iglesia dice, bueno, por eso ustedes se fijarán que los sacerdotes nunca exigimos de los papás por el bautismo, ni la partida de matrimonio, ni nada. Pero de los padrinos sí. ¿Por qué? Porque los papás no se los pueden escoger, pero los padrinos sí. Tengo que escoger a alguien que tenga coherencia de fe, no a alguien que tenga plata, que es distinto. O alguien que sea mi amigo, o alguien que sea mi familia. No, alguien que viva la fe y que pueda dar testimonio de fe y eduque la fe a mi hijo. Entonces, como el bautismo es necesario para salvarse, la iglesia no pone obstáculo, y por eso, cuando no podemos bautizar, el bautismo se puede decir solemne, lo hace el obispo, el sacerdote y el diácono. Y el bautismo en caso de ausencia del presbítero o en caso de peligro de muerte, puede bautizar cualquier persona que tenga la intención de bautizar con el bautismo de la iglesia. Y ese matrimonio es válido. Por eso, por ejemplo, basados en este principio, algunos se les... aquí en el Hospital San Vicente de Paúl había una enfermera y había también un médico que tenía muy claro eso, y apenas, por ejemplo, un niño nacía y estaba a punto de morir, y ellos mismos le bautizaban: yo te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ya está. O sea, ellos mismos se encargaban de bautizar, y ese bautismo era válido. ¿Sí? Cogían un poquito de agua y le bautizaban. Pongamos un aborto espontáneo, si ven que salió el niño y sigue moviéndose, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Ahí no puede, y hasta que vaya a llamar al padre o lo que sea, se murió el niño. Entonces, por eso, en ese aspecto, el bautismo puede ser bueno, solo en esos casos de ausencia de un ministro o en caso de peligro de muerte. Solo allí la iglesia admite como válido ese bautismo. Una inquietud. Usted decía que preguntaba cómo te bautizaron, en nombre del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo. De acuerdo a lo que yo entiendo, nuestra Iglesia Católica es la que bautiza de esa manera. A lo mejor estoy equivocado. ¿Hay otras iglesias que nombran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para el bautismo? Sí, por eso hay que preguntar. Muchas de las iglesias cristianas no católicas bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pocas iglesias cristianas no católicas bautizan: yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. Entonces, seguimos. En el canon 1087, atentan inválidamente el matrimonio quienes han recibido las órdenes sagradas. O sea, un sacerdote no puede casarse. No puede casarse. Entonces, dice: atentan inválidamente el matrimonio quienes están vinculados con voto público perpetuo de castidad o de instituto religioso. Es decir, una religiosa o un religioso tampoco puede casarse. Dice: no puede haber matrimonio entre un hombre y una mujer raptada. Bueno, esto ya es otra cosa. Estos dos, ¿por qué se casan? Dice: porque los sacerdotes, antes de casarnos, debemos pedir la dispensa al Papa. Nosotros nos dispensa el Papa. Entonces vamos al Papa que nos dispense las obligaciones sacerdotales, más no el ser sacerdote.
aquí hemos de distinguir entre estos dos que no todos los religiosos son sacerdotes. ¿Sí? Hay religiosos que no son sacerdotes. Por ejemplo, yo tengo un compañero mío que tiene la misma formación mía, es de mi edad y todo ello, y él decidió quedarse fraile. Es fraile capuchino, pero no es sacerdote. Tiene votos, pero no es sacerdote. ¿Sí? Es hermano. Hermano. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque los religiosos tienen que pedir dispensa de los votos también a su superior general. En el caso de las contemplativas, las monjas de clausura, ellas dependen directamente del Papa. Por lo tanto, ellas tienen que pedir dispensa al Papa de sus votos sobre ellas. ¿Sí? Entonces, el Papa les dispensa de sus votos y quedan laicas o laicos, normales como ustedes, y se pueden casar. Pero los sacerdotes no. A nosotros no nos dispensan de ser sacerdotes. Nos dispensan solo las obligaciones sacerdotales. Es decir, ¿cuáles son mis obligaciones sacerdotales? Rezar la liturgia de las horas todos los días, por el pueblo de Dios. ¿Cuáles son mis obligaciones sacerdotales? Configurarme con Cristo cada día, atender en los sacramentos, guardar celibato perpetuo. Me dispensa y dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Ya no estás obligado a rezar, porque si uno se sale del sacerdocio, sigue obligado a rezar la liturgia de las horas toda su vida bajo pecado mortal. Entonces, para que no siga cometiendo pecado, el Papa le dispensa y dice, ya, deja de rezar la liturgia de las horas, ya, deja de guardar el celibato significa soltero, deja de ser soltero, ya te puedes casar, y deja de administrar los sacramentos, tranquilo, quedas de tus obligaciones sacerdotales, quedas dispensado, pero sigues siendo sacerdote, hasta después de la muerte. Pero solo desde estas obligaciones se te dispensan y ahora sí puedes casar. Aquellas personas que ya dejan de ser, no dejan de ser sacerdotes. ¿Ya han recibido la dispensa? ¿Pueden celebrar misa? No. Ya se le ha dispensado de los sacramentos, de la celebración de los sacramentos. Entonces, lo único que puede hacer es, en peligro de muerte, dar la absolución a una persona. Solo eso. Porque sigue siendo sacerdote. Solo en peligro de muerte. Pongamos usted tiene a su yerno que es padrecito. Pongamos. Y usted se está muriendo y no hay en ese momento un sacerdote, ve, por favor, absuélvelo. O sea, él le puede absolver. Y ya está. Tiene ese signo del sacerdocio. El sacerdocio, el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal marcan un signo indeleble en el alma, es decir, un signo imborrable que no lo borra ni la muerte. O sea, si uno se condena, se va al infierno siendo sacerdote, o al cielo siendo sacerdote. Cosa que no es el matrimonio, porque el matrimonio es hasta que la muerte lo separe. Usted se muere y deja de estar casado con esa persona y va a presentarse soltero ante Dios por todas las cosas que ha hecho. ¿Sí? Por eso es que cuando algunas personas vienen en problemas matrimoniales, ay, es que mi esposo no se manda, es que mi esposo... Yo lo primero que le digo, a ver, cuando usted se muera, Dios no le va a preguntar cómo se portó su esposo, sino cómo se portó usted. Usted cumpla con sus obligaciones. Y su esposo tiene que cumplir con sus obligaciones. O sea, cada quien tiene que tomarse en serio sus obligaciones. No porque el otro le dice. Porque a veces nos encanta meternos en la vida del otro y decir cómo tiene que ser. Por eso, si no se tiene claro eso, a mí una vez me decía, y algunas veces lo he puesto como ejemplo, una señora dice, vea padre, es que yo discuto con mi esposo porque no quiere levantarse a rezar el rosario. Digo, ¿qué hora? Dice, a las 5 de la mañana, pero él no quiere rezar el rosario y él a veces queda dormido y por eso discutimos. Le digo, me parece muy bien, déjele en paz a su esposo dormir. Entonces, claro, se escandalizan, ¿no? ¿Cómo me va a
padre, yo pensaba que me iba a apoyar. Le digo, no, mire, la salvación es suya. Ya su esposo verá a qué momento reza, es obligación de él. La fe no es impuesta. Usted cumple con sus obligaciones y deje de dormir en paz a su esposo. Entonces eso no significa ahora que le deje de interesar. No. Yo con mi testimonio y mi oración tengo que ayudarle a mi esposo. Con mi amor, más no con la exigencia, porque la fe no se obliga a nadie. Es distinto, es acompañarse, es ayudarse, es contagiarse, es sostenerse, más no obligación. No puedo yo obligar. Y generalmente, a veces las mujeres, por su manera de ser, yo he visto en mi experiencia sacerdotal, que las mujeres son las que más se meten en la vida de los esposos. Les dicen cómo tienen que vestirse, les dicen cómo tienen que rezar, les dicen cómo tienen que afeitarse, cómo tienen todo. Y después ellas mismas se quejan, dicen, oye, es que tengo otro hijo grande, porque usted tiene el trauma de dirigir la vida a los demás, no por otra cosa. Antes como le dé la gana. ¿Sí? No, es que ahí le digo, más que exigirle, es invitarle, es preocuparse, es amor, que es distinto. Pero si dice padre en un caso dado, no me molestes, estoy ocupado. ¿Ya? Pues, Disculpa, ¿verdad? pues no le molesta. Uno tiene que llegar hasta donde puede llegar, tiene que respetar la individualidad de la otra persona. Entonces, otra cosa, aquí hay que hilar muy fino. ¿Por qué? Porque se puede malinterpretar, entonces que cada quien haga lo que le dé la gana. No. Entonces yo no me preocupo por la otra persona. No. O sea, lo que yo estoy hablando es de la exigencia. No puedo yo obligarle a la otra persona. Puedo sugerirle, puedo ponerle, mira, esta ropa te queda bonita, esto, pero si no le da la gana, no se enoje. Pues. Si decidió ponerse otra cosa, no se enoje. Así de simple. O sea, solo ayudarle. Pero mira, padre, vivimos en una sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué va a decir? Esa mujer que despreocupada. Vea cómo le viene, sí, vea cómo anda. Entonces, miren, no es cuestión. Control C, control B. No hay que obligar, hay que invitar, hay que preocuparse. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no se irrita, no es mal educado, no es egoísta, no es doblez, dice San Pablo. Entonces, no se trata de obligar. Haciendo un paréntesis, a pesar de que no estamos saliendo del tema, haciendo un paréntesis, yo le decía, por ejemplo, a mi sobrina cuando se casó, ella estaba ya embarazada de su segundo hijo, y a las 6 de la mañana a lavar la ropa y a estar pendiente de él, y siempre le dejaba, claro, como creció conmigo porque es como mi hija, entonces tiene otro tipo de costumbres. Entonces ella siempre la mesa bien puesta, después de comer, todo lavado, secado, todo guardado, todo en orden, la ropa limpiecita, a él allí tome la ropa y ya está, ¿no? Pero yo veía que él se estaba convirtiendo en el niño bonito y entonces, y a veces yo le decía a ella, no le obligues, o sea, porque a veces, a pesar de tenerla ahí, y él no quería, le decía, no le obligues, sedúcelo, es distinto. No le obligues, sedúcelo. Entonces, al inicio no me comprendía, decía, mira, en vez de obligarle, de pelearte con él, o de reclamarle que no te ayuda, o lo que sea, o porque no se viste así, sedúcelo. Dios le ha dado a la mujer la capacidad de seducir. Y tú aprende a seducir más que pelear. Le digo, ahí está la señora Carmela, que es una señora que trabaja conmigo ya más de 10 años. Y esa señora no le obliga al esposo, nunca le obliga. Pero el esposo es el esclavo. Nunca le obliga. O sea, a tal punto, yo un día les comentaba ya, por ejemplo, ¿en qué sentido yo le decía, por ejemplo, es que ella dice, es que yo no sé cómo lava los platos, fulanito, no digo nombres, digo, ¿cómo lava los platos fulanito? Pero dices que los deja brillantes, a mí en cambio me sale con grasa, y esto, los vasos me salen con grasa, pero él los lava, yo no sé cómo los lava, pero los lava.
O sea, usted verá que ella nunca lava los platos, solo a ningún momento le obliga. Y otro día dice, es que la limonada que hace el esposo, y dice, le sale tan bien, yo no sé qué le pone. Y un día estábamos en casa, y claro, como ella me había vendido hasta 1000 la idea de que sea la mejor limonada del mundo, entonces ya íbamos a comer. Le digo, ya pues don fulanito, digo, haga su limonada. Entonces yo me pongo al lado para ver cómo hacen la limonada. Yo me pongo de limones, pero todo entusiasmado, con una alegría. Ponía los limones, una naranja para darle el toque. Y después le puse un poquito de pan, y digo, bueno, voy a probar. Y yo voy con el vaso donde la señora que me dijo, limonada más. Nunca le obligaba a hacer limonada. Él voluntariamente hacía la limonada. Entonces no se trata de pelear, no se trata de obligar, no se trata de decir te pones esto y se trata de seducir. Se trata de cariño y de amor. Eso es matrimonio. Le falta entonces seducir. Y eso que no le cuento otras anécdotas de una señora X, ya hace años, yo le hablaba de seducir y me tomó en serio la seducción. Me tomó en serio porque dice, padre, disculpe mi atrevimiento, pero le voy a contar una cosa. Digo, dígame. Yo procuro ser muy serio para evitar confianzas. Entonces, le digo, dígame. Me dice, verá, mi esposo está con el celular en la sala. Yo dejé la toalla al lado de él. Me fui a bañar. No en la sala, en la cama. Y me fui a bañar. Dice, terminé de bañarme y le dije, ¿me puedes pasar la toalla, por favor? Dice, claro. Él dejó el celular a un lado y me pasó la toalla y enseguida quiso entrar. Y entonces le dije, no, mira, para ti más importante es el celular. Nunca más volvió a utilizar el celular delante de mí. Dice, la mejor estrategia. Hay a cada quien que se invente de acuerdo a eso. Pero le resultó muy bien. Le resultó muy bien. O sea, digo esto porque entre esposos ustedes, ¿qué era? Recordemos el concepto de mutuo consentimiento, digamos, de consentimiento. ¿Qué era el consentimiento? Permitido. Dice, darle el derecho al cónyuge de una forma perpetua sobre mi cuerpo. O sea, yo dejo de pertenecerme, mi cuerpo le pertenece a mi cónyuge. Eso es el consentimiento. Entonces, si has dado el derecho en el momento del matrimonio, entonces ejerzan pues el derecho. Entonces, traten de, o sea, esas cositas les digo a ustedes, repito, ustedes son formadores y les estamos educando para formar a otros. Por consiguiente, yo les digo, ustedes entre esposos se pueden ayudar mucho más. Para un sacerdote es un poco delicado topar estas partes íntimas, por ejemplo, decir este tipo de cosas. A ustedes les digo, pero ustedes digan. Yo recién hace 15 días o 3 semanas atendí a una pareja así que tiene confianza conmigo y yo hace rato ya le daba un golpe porque me dice, padre, estamos en un sitio caluroso, dice, y él del calor se duerme encima dice, tenemos una cobija bien livianita, y se duerme encima de la cobija, y yo debajo. Entonces, a él le digo, ¿en serio? Y dice, sí, padrito, es que me hace calor. Le digo, ¿no ha entendido de lo que es
el consentimiento. El concepto de consentimiento. Y le volví a leer. Tengo un entendido de que su esposa tiene derecho a su cuerpo y viceversa. Porque si usted está encima de las cobijas, está como en camas separadas. No tiene chance a abrazarse, a hacerse cucharita o lo que sea. Sí, de verdad, porque es necesario, ese contacto físico es necesario. Son esposos. Y entonces en ese momento, él claro se avergonzó y la quedó mirando a ella con cara de apenado. Dice, mi amor, yo no pensaba eso. Digo, sí. Pero ustedes necesitan ese contacto físico. Son esposos. Dice San Pablo a los Corintios, dice, el que pueda vivir soltero, que viva. Pero si no puede, ¿a qué se refiere? Si más fuerte es su parte sexual, si no puede, cásese. Entonces el matrimonio es para remediar la concupiscencia de la carne, de una forma honesta. ¿Acaso usted es cura? Para que duerma ahí arriba y la otra es monja, para que duerma el uno arriba de la cobija y el otro abajo de la cobija. O sea, esas cosas hay que decir, pues, porque sucede a veces, sucede también entre los cónyuges que algunos dicen, no, es que él ronca mucho y yo me voy a dormir a la otra habitación. ¡No! Usted necesita dormir con su esposo o con su esposa. No, es que se queda mucho tiempo en la televisión y a mí me aburre y entonces mejor me voy a la habitación de los guaguas. Mal. Porque el uno al otro tienen ese derecho de sentirse, de abrazarse, de amarse, porque es una forma de amarse. Pero si está en la televisión, padre, ¿qué nos haces? Si estoy en la televisión entreteniendo a uno aquí sin dormir. Entonces, ¿Qué dije hace un momento? que no se puede separar. Que hay que saber seducir. Presentarle algo más importante que la tele. Bueno, me están desviando de tema. Me están desviando del tema, por favor. Está loca. Es así, pues. Hay formas y formas. Hay formas y formas. Yo no le digo que se ponga ahí a pasearse enfrente de la tele. No, hay formas y formas. Bueno, si se pone a pasear enfrente de la tele ahí, le va a decir que está loca, claro. Pero sí. Es que la realidad en la vida en muchas ocasiones se llega a eso. Yo le estoy hablando de una persona, de una parte real. Sí, pero yo estoy formándole para lo que debe ser. O sea, es que es eso, mire, o sea, es muy bonito lo que usted dice, porque esta es la parte real que sucede con muchos matrimonios, pero somos nosotros los que debemos, en primer lugar, entender esto, y debemos procurar vivirlo para que podamos guiar a otros matrimonios y ayudarlos. Entonces, yo siempre digo, yo enseño lo que enseña la iglesia, y yo apunto a lo que se debe apuntar. No es que esté viviendo esto, sino lo que se debería vivir. O sea, yo les estoy mostrando cómo se debería vivir. Si no se vive, entonces ya tenemos un reto para vivirlo. Y para hacer vivir a los demás. De eso se trata la formación. El convivir en pareja es un gasto. ¿Sí? Y en eso ustedes nos tienen ventaja. O sea, miren, yo he escrito algún libro de familia. Yo sé la teoría. Ustedes saben toda la práctica. Entonces, yo les estoy dando la teoría y ustedes en su práctica. Ustedes pueden hacer un gran bien. Por eso es necesario, por eso es muy necesario que los delegados de familia sean matrimonios. Porque solo entre ustedes pueden entenderse lo que sucede. Pero no pueden entenderse si no tienen la formación suficiente. Entonces, por eso es necesario esta formación. Para que ustedes puedan entender a otros. Y entonces, si hay que, yo sí les pediría que en el chat y todo ello inviten a los demás. A mí me da mucha pena que de las reuniones que hemos tenido estemos la mitad ahora, ¿no? Entonces, da mucha pena porque
nos perdemos de esta formación. Es verdad, gracias a Dios estamos grabando todo ello para que al menos puedan escuchar a través, pero no es lo mismo, porque no se puede preguntar, solo se puede escuchar, ¿sí? Entonces animámonos a formarnos bien, y con la riqueza que Dios les ha dado vamos a sacar a las familias adelante, ¿de acuerdo? Bien, otro impedimento dice: no puede haber matrimonio entre un hombre y una mujer raptada o al menos retenida con miras contra el matrimonio con ella, a no ser que después la mujer, separada del raptor, hallándose en un lugar seguro y libre, elija voluntariamente el matrimonio. O sea, yo no puedo raptarle y decir, yo te robo porque quiero que seas mi esposa y te casas conmigo y nos vamos a otra ciudad y allá nos casamos. O sea, el matrimonio es inválido. El rapto no, solo cuando haya una situación de no rapto, o sea, no te rapte y te dé tu familia y aunque nos casemos, sino cuando esté en una situación segura, cuando la familia sepa y sea una cuestión libre, entonces ahí es válido, si no, es inválido. Otro impedimento: quien con el fin de contraer matrimonio con una determinada persona causa la muerte del cónyuge de esa o de su propio cónyuge, atenta inválidamente contra el matrimonio. Es decir, como el matrimonio es hasta que la muerte los separe, entonces le mato a tu marido desgraciado y yo me caso contigo, ¿no? O viceversa. Entonces, puede suceder eso y sucede. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora incluso hasta en las novelas hay que le ponen veneno, no sé cuánto, y que es efectivo y ahora sí ya casémonos felices y ya nos quedamos con la herencia y tal, una cosa. No, entonces en estos casos es inválido y hay que tener claro, si uno puede llegar a conocer, es bueno tener claro que se ha hecho eso y aunque digan el matrimonio ya no esté casada esa persona porque quedó viuda, esa persona porque murió el cónyuge, pero si uno sabe que le mataron, no es que murió de una forma natural, le mataron y murió intencionalmente, entonces quiere decir que el matrimonio fue inválido. El sacerdote en ese caso, por ejemplo, ¿cómo se puede dar cuenta? Por eso es bueno que se confiesen con el padre que les va a casar, porque le va a asistir en matrimonio. ¿Por qué? Porque allí uno cogerá y dirá en la confesión, aunque uno no pueda decir la confesión, pero al menos en la confesión ya sabe que hay un impedimento y decirle: mire, yo no le puedo dar la absolución si usted no cumple con este requisito. Usted tiene que hacer el trámite legal ante la vicaría judicial y todo ese tipo de cosas. Otra cosa es que le dispensen, no le dispensen, pero o sea, no se puede casar. Pero pongamos que a pesar de eso, por eso nosotros sufrimos, porque a pesar de eso uno le dice no, y el otro día aparece para casarse, uno tiene que estar ahí asistiendo al matrimonio, aunque uno sabe que ese matrimonio es inválido, pero uno tiene que tascarse la lengua y uno sabe decir eso es inválido. Y tiene que tascarse la lengua y tiene que asistir. Entonces, pero ya es inválido no porque el sacerdote lo diga, sino porque ellos mismos tienen ese impedimento. Atentan inválidamente al matrimonio entre sí quienes con una cooperación mutua física o moral causaron la muerte del cónyuge, eso ya dijimos. En el 1091 dice: en línea recta de consanguinidad es nulo el matrimonio entre todos los ascendientes y descendientes, tanto legítimos como naturales. Entonces, ¿qué significa eso? Un poquito de papel. Gracias. Disculpame. Por ejemplo, aquí está papá, mamá. Pongamos papá tiene, pongámosle solo un hijo. A ver, perdón. Este es otra cosa. De papá y de mamá nace un hijo. Y este hijo tiene otro hijo, entonces es hijo, este es nieto. Y
Y aquí será otro hijo, por lo tanto, entre ellos son hermanos. Hermanos. Nietos. ¿Sí? Entonces, pongamos, este papá tiene un hermano. ¿Será? Tío. Y tiene hijos. Tío. Y el tío tiene hijos, serán Primos. primos. Y lo mismo acá, ¿no? Entonces, Hermano. el hermano o hermana es tío. Y por lo tanto, si él tiene, son primos. Entonces, dice, en línea recta de consanguinidad. ¿Cuál es la línea recta? Esta es una línea recta. Esta es una línea recta. Línea recta, es decir, pongámosle así mejor para verlo conmigo. Papá y mamá tienen hijos. ¿Sí? Aquí está el papá y la mamá, son abuelos. En línea recta de consanguinidad no pueden casarse. O sea, no puede casarse el abuelo con la nieta o el nieto, el papá o la mamá con el hijo. Otra línea recta son estos. No se puede casar con los hermanos, no se puede casar con los primos hermanos. Línea recta, línea recta. No se puede casar. ¿Sí? Entonces, dice, en línea recta de consanguinidad es nulo el matrimonio. Todos los ascendientes y descendientes, tanto legítimos como naturales. ¿Qué significa legítimo? Bajo matrimonio, aunque no sea mío. Aunque no sea mío, es un hijo legítimo. ¿Sí? Porque es casado, por lo tanto, el matrimonio legitimiza el hijo. Entonces, tampoco se puede casar entonces el padrastro con la hijastra o el hijastro con la madrastra. No se puede casar, porque son línea recta. Son hijos legítimos, son hijos. O no se puede casar entre hermanastro y hermanastra, aunque no tengan la misma sangre. Pero son hermanos legítimos. No se pueden casar. ¿Sí? Entonces, en línea colateral es nulo hasta el cuarto grado inclusive. Colateral, primo, tío. No se puede casar el tío con el nieto, ni el tío. No se puede. Con sobrina. Perdón, sí, tío con sobrino, sobrina, no se puede casar. Tampoco. Anúlalo. Es nulo. No, dice, el impedimento de consanguinidad no se multiplica. Nunca debe permitirse el matrimonio cuando subsista alguna duda sobre si las partes son consanguíneas en algún grado de línea recta o en segundo grado de línea colateral. ¿Sí? Línea recta o línea colateral. No se pueden casar. ¿Por qué? En primer lugar, por una cuestión de genes. Porque generalmente, cuando se casan entre hermanos, tienen los mismos genes, o entre primos hermanos, tienen los mismos genes, y generalmente los hijos saldrán con alguna novedad. Yo conocía, por ejemplo, en la zona de Ita, cuando llegué, y se habían casado entre primos hermanos, y ya tenían 8 hijos, 4 de los cuales tenían síndrome de Down. Y 2 eran albinos. Es por los genes. Entonces la iglesia también tiene que cuidar la salud de la prole. ¿Sí? Entonces, no. Entonces, solo se podría dispensar en el caso de ya el cuarto grado de consanguinidad, es decir, el último, es decir, entre primos, hermanos,
solo y cuando haya una causa grave. Es decir, pongamos que ya tienen hijos. Entonces, le puede dispensar. Solo en causa. Dice, la afinidad de línea recta dirime el matrimonio en cualquier grado. Es lo que decía. Con el compadre, la comadre, con el hijastro, la madrastra, o sea, lo mismo del otro, pero en afinidad. Por ejemplo, el tiastro, por decir así, el sobrinastro, o sea, no se puede. ¿Sí? El impedimento de pública honestidad surge del matrimonio inválido después de instaurada la vida en común o del concubinato notorio o en público. Este es otro impedimento, pública honestidad. ¿Qué es la pública honestidad? Dice, surge del matrimonio inválido después de instaurada la vida en común o del concubinato notorio. Es decir, pongamos, una pareja ya está conviviendo, aunque no se haya casado, y públicamente les ven que están conviviendo. Pero este matrimonio puede ser o porque se juntaron simplemente, o porque ese matrimonio después se dieron cuenta que era un matrimonio inválido. Pongamos que tuvieron algún impedimento, entonces invalidó el matrimonio. Pero la gente no sabe. La gente no sabe. Entonces, un ejemplo, pongamos que los dos, a la hora de contraer matrimonio, tuvieron un impedimento. Después no se entendieron, etc. Hicieron aquí en la curia el proceso por la declaración de nulidad, a ver si el matrimonio fue válido o inválido. Le resulta que fue inválido ese matrimonio. Pero la gente ya los vio viviendo un montón de años. ¿Sí? Y de pronto, dice, bueno, cuando tu matrimonio no fue válido y tú tenías tu hijastro, tu hijo de otra mujer, y yo me voy a casar con tu hijo. Pongamos. Eso es pública honestidad, o sea, no puede causar escándalo. Es decir, se separó del marido y ahora se casó con el hijastro. O sea, no, es pública honestidad. Uno tiene que mostrar, no puede causar escándalo. O sea, cualquier cosa escandalosa por mi antiguo matrimonio, yo no puedo. Que cause escándalo por mi antiguo matrimonio o mi antigua relación y comunión entre ustedes. Y puede causar matrimonio, eso invalida el matrimonio. No se puede, por pública honestidad. Es la pública honestidad. Después sigue diciendo, no puede contraer válidamente matrimonio entre quienes están unidos por parentesco legal proveniente de la adopción, tampoco con las personas adoptadas, en línea recta o segundo grado de línea colateral. Vamos a la parte del consentimiento. Dice, son incapaces de contraer matrimonio quienes carecen de suficiente uso de razón, es lo que decíamos, si es que son menores de edad. 2. Quienes tienen grave defecto de discreción de juicio acerca de los derechos y deberes esenciales del matrimonio que mutuamente se han de dar y aceptar. Es decir, alguien que sea incapaz, pongamos una persona con síndrome de Down, o una persona así que tenga un retraso mental y que sea incapaz de darme cuenta cuáles son los deberes, los derechos esenciales del matrimonio, si no sabe lo que es el matrimonio en sí mismo, es incapaz, por lo tanto, no puede dar su consentimiento verdadero. Y quienes no pueden asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica. O sea, no puede porque es un esquizofrénico, es una persona que tiene una enfermedad mental, no puede contra el matrimonio porque va a estar todo el tiempo psicosis o lo que sea, entonces es incapaz de tener un consentimiento matrimonial. Por lo tanto, si no tuvo consentimiento matrimonial, entonces, y se casaron, ese matrimonio es inválido. Quien contrae matrimonio engañado por dolo, provocando obtener su consentimiento acerca de una cualidad del otro contrayente que por naturaleza puede perturbar gravemente el consorcio de la vida conyugal. Esto se da, por ejemplo, mucho, el dolo, hoy en día,
más en Colombia y se está extendiendo a Ecuador, de que muchas se casan por interés y le mienten. Ay, yo te quiero, te amo, ay, eres lo más lindo que me va a pasar de la vida. Pero dolo es engañar, es mentir. U otra persona puede decir, mira, yo tengo haciendas, aquí en cambio los costeños son muy lamparosos en ese aspecto, no todos, pero es por decirlo, yo tengo hacienda, o sea, si te casas conmigo, yo ya te invitaré a mi casa, es que en mi casa tenemos una finca y tenemos tantas cabezas de ganado y bla, 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 bla. Y después se casa y llega un momento en que no hay nada, entonces le engañó. ¿Sí? Entonces eso es dolo. Le engaña. El error acerca de la unidad, la indisolubilidad o de la dignidad sacramental del matrimonio, con tal que no determine la voluntad, no visa el consentimiento matrimonial. O sea, si uno tuvo un error acerca del... ¿A qué se llama error de la unidad y de la indisolubilidad? Un error es que decir, bueno, yo sí quiero casarme contigo para siempre, pero no sé qué tal nos irá. O sea, y unidad, y un error acerca de la unidad. Yo te amo y quiero estar contigo uno con una para siempre, pero ¿y qué tal si yo te traiciono por debilidad? ¿Y qué sucede? O sea, tiene un error en su planteamiento. Eso sí es válido el matrimonio, porque sí está aceptando, pero con dudas y errores. Ya acá, tranquilo. No puede contraerse válidamente el matrimonio bajo condición de futuro. Tampoco, o sea, mira, o sea, tenemos matrimonio, nos casamos, todo ello, pero si es que me das un carro, o si es que nos vamos a vivir a otro lado y nos casamos, o sea, cualquier condición que ponga de futuro es inválido. Es inválido el matrimonio contraído por violencia o miedo grave. Te casas conmigo, te mato, le mato a tu mamá. Inválido. La forma de celebrar el matrimonio. Solamente son válidos aquellos matrimonios que se contraen en el ordinario del lugar o el párroco o un sacerdote o diácono delegado por uno de ellos para que asistan y ante los testigos. Esto también invalida el matrimonio. Por ejemplo, no puede ir a mi parroquia a casar otro sacerdote. No puede. Va a mi parroquia y dice, pongamos, ya se ha dado aquí en la hostería Chorlaví, se ha dado algunos casos. ¿Qué sucede? Sucede que viene un sacerdote de Quito y viene a celebrar ahí. Matrimonio inválido. Primero, porque no se puede celebrar en hosterías. Segundo, no es su jurisdicción. Él no tiene jurisdicción del lugar. ¿Sí? Entonces, para que ese matrimonio sea válido, ¿qué es necesario? Primero, que se celebre en un lugar de culto público, en una iglesia. Segundo, que tenga permiso del que tiene jurisdicción. O sea, el sacerdote de Quito debería venir a pedirme permiso a mí, decir, mire, ¿será que puedo yo casar en tal lugar? Por ejemplo, yo hoy di permiso para que a la 1 de la tarde haya un matrimonio en mi parroquia. Me pidió permiso un padre de aquí de Ibarra, fue, aunque sea del barrio, ay, que sí, es que es un padrecito de ahí del barrio. Ay, es que viene el padre de mi barrio, que fue mi padre. Bien, tiene que pedirme permiso, si no es inválido. Entonces yo le doy permiso para que vaya. Autoriza. ¿Sí? Entonces, por eso muchos matrimonios son inválidos por esa situación, porque hay algún sacerdote que va a casar por allá o vienen de Quito o lo que sea, son inválidos. Ajá, son inválidos. Pero, ¿qué causa esa desobediencia? Invalidez del matrimonio. No, pero yo sé que no puedo asistir a su parroquia, pero lo hace. Entonces el sacerdote se entera, lo que debe hacer es comunicar al ordinario del lugar, es decir, al obispo. Si es que es un sacerdote de Quito, por ejemplo, ¿qué es lo que sucedió?
Vino un sacerdote de Quito, el párroco le comunica al obispo, el obispo se comunica con el obispo de Quito y dice: un sacerdote de Quito vino a hacer esto. Entonces el obispo le amonesta a ese sacerdote y le dice: tú no puedes hacer, tú no puedes hacer eso. Entonces tiene un llamado de atención verbal, y si es que ya es reiterativo, ya el obispo a discreción tiene que ver cómo actuar. Padre, eso en sacerdotes y párrocos, ¿no? Pero en cambio las parejas, ellos sí pueden casarse en cualquier Es que para que haya validez del matrimonio tiene que haber el ministro cualificado de la iglesia. Si no hay ministro cualificado de la iglesia, ¿a qué voy? O sea, lo que pasa es que si puede casarse en cualquier parroquia. En cualquier parroquia, sí, pero recibieron el curso en la parroquia, en nuestra parroquia, y se van a casar en otro. Sí, así debería ser. O sea, va a su parroquia, va a la parroquia original donde uno vive por lo menos un mes y ya está viviendo ahí, va a esa parroquia, entonces hace los papeles ahí, recibe el curso allí y después va a casarse a otra iglesia. Eso sí. Sí, se puede ir a casar, pero ya con el permiso. Siempre debe haber el permiso. Y en el mismo documento de los expedientes matrimoniales, en el reverso está: se da el permiso para que se case en tu parroquia y bla bla bla, y después que le envíen el documento a su parroquia. Eso, entonces, y para concluir, dice: está prohibido sin licencia expresa la autoridad competente el matrimonio entre dos personas bautizadas, una de las cuales haya sido bautizada en la Iglesia Católica, recibida después del bautismo. O sea, está prohibido. Si hay una causa justa y razonable, el ordenamiento del lugar puede conceder la licencia para este tipo de cosas, lo que ya les dije sobre la parte. Esto, los matrimonios mixtos, sobre lo que les decía, todo esto ya les mandamos al chat. Dice que la Iglesia Católica declare que está dispuesta a evitar cualquier peligro al apartarse de la fe, prometa sinceramente que hará cuanto sea posible para toda la prole se bautice y eduque a la Iglesia Católica, lo que les decía en su momento, que se informe en su momento el otro cónyuge sobre las promesas que debe hacer en la parte católica, de modo que conste que es verdaderamente consciente de la promesa y la obligación de la parte católica, y que ambas partes sean instruidas sobre los fines y propiedades esenciales del matrimonio, que no pueden ser excluidos en ninguno de los dos casos, en ninguna iglesia, nada. Todos tienen que aceptar los fines y las propiedades del matrimonio. Por eso deberían saberse de memoria. ¿Cuáles son los fines del matrimonio? Role, educación de los hijos y ayuda mutua. ¿Cuáles son los fines del matrimonio? Unidad, uno con una, e indisolubilidad, para siempre. Esas 5 cosas hay que saberlas explicar siempre, a todo el mundo. Y eso deberían saber ustedes hasta para poder instruir. Muy bien. Mucho lejos los cursos. Indisolubilidad.